Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta, gracias a Dios es jueves, son las 6:10 de la tarde. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. Te damos muchas gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, estoy para servirte y hoy no me acompaña aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez, así que es una pena, pero no vamos a poder tomar tus llamadas el día de hoy aquí en la cabina. Pero te voy a dar todos los demás medios de comunicación que tenemos. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com. Te lo repito, es volviendoa.dios@hotmail.com. Por si quieres enviarnos un correíto. Te voy a pasar también mi celular, que es el medio de comunicación hoy. Pero no para llamadas, porque tampoco las puedo atender, así es que mándanos un mensaje de texto, ahorita o cualquier día de la semana. Mi celular es el 818-252-8607. También tenemos una página de internet que es www.volviendoalapalabra.com. Te la voy a repetir, www.volviendoalapalabra.com. También tenemos Facebook, que es el mismo nombre, Volviendo a la Palabra. Búscanos en Facebook, Volviendo a la Palabra. Y el de la oficina, ojalá y lo guardes para estar ahí comunicados en cualquier tiempo. Es el 1773-2160, 1773-2170. Y bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy queremos hablar de un tema muy especial, muy importante, pero siguiendo con el mismo contexto que traemos desde hace 2 o 3 semanas de la guerra espiritual. Ya hemos hablado que es una guerra que estamos ignorando los cristianos. ¿De qué se trata esta guerra? Estamos ignorando cómo hay que pelearla. Estamos ignorando cómo se vence. Ya hemos hablado que la guerra no se trata de posesiones demoníacas. Esta guerra no se trata de liberaciones como hoy practican las iglesias. Esta guerra es más simple. La guerra es el diablo tentándonos, el diablo incitándote a que cometas pecado y así resbalando, cometiendo pecado con uno solo del que no te arrepientas. Con eso es suficiente para ir a la perdición. Comenzamos, te digo, hace 2 o 3 semanas con el tema. Y lo primero que vimos es eso. Tenemos que ver de qué se trata la guerra. De las tentaciones del diablo. Y después vimos cómo se le vence. Lo que enseña la Biblia, sin inventos. Hace mucho daño al pueblo cristiano seguir inventos. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8 nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no nos dice que lo atemos, que le resistamos nada más. Dice en el 5:9, al cual resistid firmes en la fe. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Resistid al diablo nada más. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de ti. Escúchalo bien, lee tu Biblia. En Mateo 4, así se ve a Jesús venciendo al diablo. El diablo le lanzó sus tentaciones. Y si tú lees Mateo 4, Jesús no le ató, Jesús no le reprendió, Jesús no le gritó, solamente lo resistió. Tenemos que ir a la Biblia. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Jesús lo resistió, pero con la palabra de Dios. En ningún lado, escúchalo bien y búscalo en tu Biblia, en ningún lado se nos dice que lo atemos. En ningún lado se nos dice que lo reprendamos. En ningún lado de la palabra de Dios se nos dice que le gritemos. Es más, en ningún lado se nos dice que le dirijamos la palabra. El Hijo de Dios no tiene nada para qué dirigirse al diablo. Nosotros por eso tenemos nuestro Padre Dios. Él nos defiende. ¿O tú no tienes padre?
La guerra es así, es el diablo tentándonos. Ahora, ¿cómo son las tentaciones del diablo? Son muchísimas, son infinitas, pero de las que hablamos hace 2 semanas, de las que nos interesa advertirte, a ti que te dices cristiano, es de tentaciones, por llamarlas de algún modo, religiosas, incitaciones a pecar dentro de las mismas iglesias, así como a las personas católicas en la misma iglesia, increíblemente, les enseñan a adorar imágenes, a hablarle incluso a imágenes, y eso es pecado. Así como a los testigos de Jehová se les enseña en su misma iglesia que Jesús no es Dios y creerlo es pecado, lo mismo está haciendo el diablo con las iglesias cristianas, o más bien que se dicen cristianas. El diablo está utilizando hombres, está utilizando pastores, como vimos en 2 de Corintios 11:13, ministros de Satanás, para introducir, dice la Biblia, herejías destructoras encubiertamente. Esto es lo que dice la Biblia. No tenemos por qué asustarnos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero sí tenemos que estar alerta y descubrir, dice la Biblia también, no ignorar las maquinaciones del diablo. Hoy, por medio de estos ministros, en las iglesias que se dicen cristianas también se enseña a practicar pecados. Hoy te enseñan a atar demonios y sabes, eso es pecado. Hoy te enseñan a hablar en lenguas sin haber intérprete y eso es pecado. Aunque yo sé que no lo sabes, pero eso es pecado, eso dice la palabra de Dios. Hoy te enseñan a declarar y decretar cosas y eso es pecado y es de las mayores ofensas que le puedes hacer a Dios. Hoy te enseñan a predicarle a la gente, no quieres repetir una oración y eso es pecado. Mandas gente al infierno. Hoy te enseñan a no hacer obras y eso es pecado. Escúchalo bien, aunque estés en una iglesia que tú creas que es de sana doctrina, si no te enseñan que debes hacer obras, estás en pecado. Si no te enseñan que tienes que predicarle a la gente el evangelio, estás en pecado. Aunque estés en una iglesia donde digas, oye, este pastor sí enseña con Biblia, si no te está empujando a la calle a predicar, estás en pecado. Pero tristemente no lo sabemos hoy. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Hoy nos están enseñando en las iglesias a practicar cosas como si fueran incluso cristianas, cuando en realidad son todo lo contrario. Y hoy queremos hablar, o más bien comenzar a hablar, porque sabes, nos va a llevar algunas semanas. Queremos hablar de una de estas prácticas que en realidad son ofensas para Dios, pero que la iglesia hoy la practica como si nada, como si fuera bueno, como si a Dios le gustara, cuando es todo lo contrario. Lo que vamos a hablar hoy es de la oración cuando estamos en prueba. ¿Cómo oramos cuando estamos en prueba? De eso queremos hablar hoy, porque hacer una oración errónea es caer en la tentación del diablo. Y cuando alguien cae en una tentación del diablo, eso se llama pecado. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo oras cuando estás en prueba? A veces, porque hoy nos enseñan así, cuando estamos en prueba, pensamos que la prueba viene del diablo. Y sabes, no es así. Lo que viene del diablo son las tentaciones, los pensamientos, las oraciones que hacemos cuando estamos en prueba. El diablo, en este tema que tocamos hoy, el diablo luchará para que hagas una oración errónea. Y no nada más en la prueba, el diablo te tentará para esto. Y si te equivocas, si lo haces, si oras como el diablo quiere que ores, habrás perdido. Por esto se ve muy claro en la Biblia y de eso vamos a hablar hoy con la ayuda de nuestro Dios. Hoy queremos hablar principalmente a los que están pasando por alguna prueba. Queremos ayudarte, pero de verdad no estamos ofreciendo milagros porque
porque no nos corresponde. Al hombre no le corresponde, aunque hoy andan todos tan confundidos. Hoy queremos hablarte a ti si estás en prueba. Hoy queremos hablar a todo cristiano, aunque hoy no esté en prueba, ¿sabes? Porque seguro es que más adelante vas a estar en prueba. Así está diseñada esta vida. Por Dios. La vida está llena de pruebas. La vida tiene momentos difíciles. La vida tiene momentos de sufrimiento, de dolor. Hay tragedias en la vida. No ha existido ni una persona en toda la existencia que no haya tenido una prueba o una dificultad. Yo no sé cuál sea tu prueba. Tal vez una enfermedad. Tal vez una enfermedad tuya o de un hijo o de tu esposo o de algún ser querido. Tal vez hayas tenido un accidente, tal vez un auto que se pasó un semáforo, tal vez huesos rotos. ¿Cuál es tu prueba, hermano? ¿Cuál es tu prueba? Un niño que nace enfermo, un niño que nace discapacitado, un pequeño inválido, un pequeño con retraso, un pequeño con síndrome de Down, una persona en silla de ruedas, un familiar en un hospital. Hoy queremos hablarte de parte de Dios, a los que tienen prueba, a los que tienen problemas económicos, a los que sufren pobreza, a los que no tienen trabajo, o a los que lo tienen pero no te alcanza el salario, a los que no saben cómo han de comer mañana, a los que están sin techo, a los que están sin oportunidades. Queremos hablarte de parte de Dios, a ti que te detectaron cáncer, a ti que te dijeron tienes diabetes, sida, tuberculosis, a ti que estás en el hospital cuidando a un paciente o tal vez tú seas el paciente, a ti que estás en la cárcel o que tienes familiares en la cárcel. ¿Cuál es tu prueba? Hay muchas pruebas, problemas familiares, problemas con tu esposo, problemas con tu esposa, si te abandonaron, si te pidieron el divorcio, si no puedes ver a tus hijos, si tu hijo o tu hija se fue de casa. Yo no sé cuál sea tu sufrimiento, pero la pregunta es ¿cómo estás orando? ¿Qué oración estás haciendo? Lo cierto es que a nadie nos gusta sufrir, es natural, a nadie le gusta sufrir. La Biblia dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, y es verdad. ¿A quién le gusta sufrir? No es agradable estar en prueba, pero ojo, porque aquí es donde el diablo engaña, no porque no sea agradable, quiere decir que es malo. Ahí es donde nos estamos equivocando. Y tristemente, los que nos decimos cristianos. Yo te pregunto, ¿cómo saben las medicinas? Por lo regular las medicinas saben horribles, pero sabes, son buenas, ¿no? Esa es la clave. Esa es la clave. No porque no sea agradable, quiere decir que es malo. Porque de esto se está aprovechando el diablo. El diablo sabe que a la gente no le gusta sufrir y se aprovecha de eso. El diablo nos hace hacer oraciones equivocadas. Y una oración equivocada nos aparta de Dios. Y ese es todo el deseo del diablo. Que te apartes de Dios. Pero graba bien en tu mente y te lo voy a mostrar bíblicamente. La prueba no proviene del diablo. Lo que viene del diablo es la tentación cuando estás en la prueba. Para que falles, para que no confíes en Dios, para que hagas una oración equivocada, para que te desesperes. Y ahí es donde entra lo que vimos de cómo vencerlo. La prueba no se rechaza, la enfermedad no se rechaza. La tentación es la que se resiste. La voz del diablo es la que hay que resistir. Porque se está aprovechando de esto, del sufrimiento de las personas. Pero mira, esto está en la Biblia. Mira, si vamos a Mateo 4, mira cómo tentó a Jesús. Y mira cuándo lo tentó. Dice Mateo 4:1 que Jesús, para empezar, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu, no el diablo. Pero dice ahí que fue con un propósito, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, dice la Biblia
que Jesús tuvo hambre, tuvo una necesidad, sintió necesidad de algo. ¿Y qué pasó? Dice el 4:3 enseguida, y vino a él el tentador, ¿no? Así es el diablo. Tan pronto te quedas sin trabajo y comienzan las tentaciones. Tan pronto te dan un diagnóstico médico y comienza a hablarte al oído. Tan pronto enferma un familiar, un hijo, enseguida comienza a hablarte. Es como vimos ahorita en 1 de Pedro 5:8, anda alrededor como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Pero mira ahí mismo, Mateo 4 nos dice, ¿y qué va a hacer el diablo? ¿Cómo nos tienta? Aquí dice que Jesús tuvo hambre y vino el tentador. Y ponle mucho atención a lo que hizo el diablo. Mira las palabras del diablo. Mira lo sutil que es. Porque hasta parece que es bueno el diablo. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, si eres hijo de Dios, no tienes por qué pasar hambre. Lo has escuchado. Esto hoy se escucha demasiado y tristemente en las iglesias que se dicen cristianas, lo enseñan pastores que se dicen cristianos. Lo has escuchado tú. Si eres hijo de Dios, debes tener de todo. Si eres hijo de Dios, no debemos estar enfermos. Si eres hijo de Dios, debes tener dinero. Si eres hijo de Dios, debes tener buen trabajo. Es lo que dice el diablo. Mira la Biblia. Yo lo he escuchado aquí mismo en la estación. Yo lo acabo de escuchar y mañana lo vas a escuchar. Si eres hijo de Dios, no debes estar enfermo. Pero ¿quién es el que dice esto? Mira la Biblia. El diablo está diciendo, si eres hijo de Dios, no debes pasar hambres. Si eres hijo de Dios, no debes tener necesidades. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál frase está más bonita? ¿Verdad que la del diablo se escucha bien? El diablo dice, si eres hijo de Dios no te va a faltar nada. Pero Jesucristo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. ¿Cuál se escucha más bonita? Mira ahí mismo, más adelantito, en Mateo. Dice el diablo otra tentación. Le dice, le muestra todos los reinos del mundo. Imagínate, todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te voy a dar si me adoras. ¿Qué tal se escucha? ¿Qué te enseña hoy tu iglesia? Que debemos ser ricos, que debemos tener de todo, que somos princesitas de Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. ¿Cuál frase está mejor? ¿Te das cuenta cómo actúa el diablo? ¿Cómo incluso habla más atractivo que el mismo Jesucristo? ¿Cómo se hace pasar? Parece más bueno que Jesús. Nunca lo olvides, porque así nos tienta. El diablo no solo te convence para que desees salir de la prueba. El diablo hace que creas que si eres hijo de Dios no debes tener pruebas. Mira lo que le dijo, si eres hijo de Dios. Pero también mira la otra parte. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿No se te hace también parecido a algo? Si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, dile a la enfermedad, sales en el nombre de Jesús. ¿Has oído estas disque oraciones? Yo declaro, yo decreto que esas piedras se convierten en pan. Es una tentación del diablo, hermano. Por el amor de Dios, ¿por qué no te das cuenta? ¿Ves lo que quiere el diablo? Es por eso el tema de hoy. ¿Cómo oras cuando estás en prueba? Ya no nomás cuando estás en prueba. ¿Cómo es tu oración en general? Pero hoy estamos hablando de la prueba. ¿Confías en Dios? ¿Conoces a Dios de verdad? ¿Tienes relación con Dios? ¿Cómo oras? Pero para empezar, yo creo que tenemos que definir lo que es oración. ¿Sabes qué es orar? Orar, hermano, es hablar con Dios, es platicar con Dios.
¿Y qué es lo que quiere el diablo? Que no ores y que no platiques con Dios. Por eso cuando llega la prueba a tu vida, te dice que le hables a la prueba. Por el amor de Dios, habla con Dios. ¿Qué haces hablándole a una enfermedad? Llega la enfermedad y atas al demonio. Demonio de cáncer, demonio de gripa. Yo te lanzo al fondo del abismo. ¿Qué es eso? Eso no es orar. El doctor te dice, tienes cáncer. Y el pastor te dice, no, tú declara que el cáncer se va. Tú recházalo. ¿Tú crees que eso es lo que quiere Dios? Dios te está esperando, hermano. Dios te mandó la prueba para que vayas a sus pies, para que te tires a sus pies, para enjugar tus lágrimas, para abrazarte. Pero tú le hablas a la enfermedad. La oración es hablar con Dios. Hablar con Dios. Tú has oído estas, pues yo no sé si no son oraciones, pero en los programas cuando dicen, llámanos y vamos a orar por ti. Y luego al final del programa dicen, ok, vamos a orar por Juan Pérez que tiene cáncer. Y dicen, cáncer, yo te digo, sales en el nombre de Jesús. Esa no es una oración. Por Lupita López que tiene diabetes, maldito espíritu de diabetes, yo te ordeno que la dejes. Y si tú tienes dolor de espalda, te dicen, pon tu mano en la radio, pon tu mano en la radio. Imagínate, hermano. ¿Imaginas a Jesús haciendo eso? Bueno, cuando Jesús no había radio, pero había cartas. Imagínate a Pablo mandando carta a los corintios y decía, cuando recibas esta carta, pon tu mano en ella y el cáncer se va. Imagínate. Es una pena, hermanos. Yo me imagino hoy a los hermanos con la mano en el radio, con la mano en el radio. Y el tipo que está de este lado predicando, pon tu mano en el radio, pon tu mano en el radio y la otra póntela en la panza. Espíritu, sales porque yo te digo. Eso no es una oración, hermano. Orar es hablar con Dios. Hace ratito tú acabas de escuchar algo así. Glóbulos rojos, yo les digo multiplíquense. Y sistema inmunológico, yo le digo también. Hermano, eso no es una oración, por el amor de Dios. ¿Qué está pasando con la iglesia? Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Mira bien cuando una persona hace este tipo de palabrería. ¿Con quién habla? Con los demonios. Eso no es una oración. Orar es hablar con Dios. Y otra cosa, orar es hablar personalmente con Dios. Un cristiano de verdad, un hijo de Dios de verdad, alguien que conoce a Dios de verdad, no necesita que nadie ore por él. Es tan penoso escuchar este tipo de cosas aquí en radio, en las iglesias. A nosotros nos llega cada mensaje pidiendo oración. Yo te pregunto a ti, que pides que oren por ti, ¿por qué? ¿Tú crees que Dios no te escucha a ti? ¿O qué? ¿O crees que Dios escucha nomás a los pastores? Eso no es así. Te digo, ya nos parecemos a los católicos. Ellos creen que el Papa es un ser superior. Nosotros les decimos, eso no es cierto. Pero los cristianos creemos que nuestro pastor es un ser superior, como que tiene acceso VIP. Y no es así, es un engaño del diablo. Si tú eres cristiano, tienes el mismo Espíritu de Dios. La Biblia dice que tenemos el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos. La pregunta es si lo tienes o no lo tienes. Te voy a dar otra vez los medios de comunicación. Hoy no está mi esposa aquí conmigo, ¿no? Hoy no está mi esposa aquí conmigo, no podemos contestar tus llamadas. Tengo nada más mi celular por si quieres mandarme un mensaje de texto. Tampoco puedo contestarlo. Es el 818-252-8607. ¿Y sabes por qué no está mi esposa? De una vez te digo. Porque estamos en prueba, hermano. Sabes que mi hijo está en el hospital. No te hablo desde el umbral de un ser superior. Te hablo de alguien, de un cristiano que comparte pruebas, que ha estado en pruebas, que hoy está en prueba, pero que conoce cómo actúa el diablo y principalmente que conoce cómo actúa Dios. ¿Sabes cuál es el deseo del diablo? Que no ores,
que no le hables a Dios, que no te acerques a Dios. Por eso llega la prueba y el diablo te dice, no, declara, decreta que tienes autoridad, y no vas a Dios. El diablo te dice, no, hombre, ata a ese demonio, y no vienes a Dios. El diablo te dice, no, hombre, mira, mejor háblale al hermano, pues él ora por ti, y tú no vas a Dios y te quedas lejos de Dios. Aunque te creas cristiano, siempre vas a estar lejos de Dios. Eso no enseña la Biblia. Mateo 6:6 dijo nuestro Maestro Jesús, tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre está ahí en lo secreto. Dios dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dijo, habla al radio para que oren por ti. Eso no enseña la Biblia. Clama a mí. Dijo el Señor, vengan a mí los que están cansados. Podemos ir a nuestro Señor en forma directa. ¿Por qué no lo haces, hermano? El que conoce a Dios, le ora a Dios. El que conoce a Dios, confía en Dios. Y principalmente, espera en Dios. Dijo Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. No se trata de hacer una petición y si no me la concede, no se trata de ir por más hermanos para echarle montón. Eso no es cristianismo. El que tiene comunión con el Señor acepta la respuesta del Señor, sea cual sea. Sea cual sea. Pablo en una ocasión tenía un aguijón en la carne. ¿Recuerdas este pasaje? Dice 2 de Corintios 12:7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que no me enaltezca sobremanera. Y dice en el 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No le quitó el aguijón. ¿Te das cuenta? No lo sanó. Es mentira cuando dicen que quiere sanar a todos. No sanó a Pablo. Pablo era más santo que tú y que yo. Pero no quiere decir que no lo escuchó. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hizo Pablo? No lo sanó. ¿Qué hizo Pablo? ¿A poco le echó un montón? Dijo, déjame voy por más hermanos para orar. No, ¿sabes qué dijo? De buena gana me gloriaré en mis debilidades, me gloriaré en mi prueba. Pablo es el que cuando estaba en la cárcel, cantaba en la cárcel, se gloriaba en su debilidad, hermano. Nos está engañando el diablo. Te digo que parecemos católicos. Ellos idolatran al Papa y nosotros a nuestros ungidísimos pastores. Ellos tienen sus intermediarios de yeso y nosotros los de carne y hueso. Pero les pedimos igual y los idolatramos igual. Pero la Biblia enseña que no necesitamos intermediarios. Si tú necesitas intermediario, es porque no eres hijo de Dios. Así de fácil, aunque vayas a una iglesia. Si tú necesitas que oren por ti, es porque no eres hijo de Dios. Y así sanes o sane tu familiar. ¿De qué te sirve? Si no eres hijo de Dios, vas a ir al infierno. Conviértete, hermano, arrepiéntete. Vuélvete un hijo de Dios para que ya no necesites intermediario. Ven a Dios directo. Y si no te da lo que quieres, bástate su gracia. Pero ve en forma directa a tu Padre. Ve y haz oración. Ahora bien, ¿y cómo tenemos que orar? Esto no es tan complicado, hermano. Esto es bien fácil. Depende de qué eres, de a quién sigues. Si sigues a tu pastor, tienes que orar como tu pastor, como lo hace mucha gente, como te digo que acabamos de escuchar hace rato. Si tú sigues a una persona, vas a orar como esa persona. Pero los que seguimos a Cristo, ¿como quién debemos orar? Como Cristo, hermano. Tu pastor te va a decir, átalo y desátalo. Pero tú, ¿como quién vas a orar? Como Cristo. Tu pastor dice, no quieres que ore por ti, pero tú, ¿como quién vas a orar? Mira la Biblia, nunca nadie le pidió a Jesús, ora por mí, y es el Hijo de Dios en la tierra, por el amor de Dios. Y nadie le dijo, ora por mí, Jesús. ¿Sabes qué le dijeron? Enséñanos a orar, porque esto es tan delicado, hermano. Enséñanos a orar. La oración la tenemos que hacer nosotros.
Pero si no es la correcta, si no estamos en la voluntad de Dios, nos vamos a perder, hermano. Como los enseñó Jesús, enseñó el Padre Nuestro, que tiene muchas peticiones, pero hay una en particular, que es la marca del que conoce a Dios, de verdad, del que tiene relación con Dios. Dijo Jesús: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Así ora el Hijo de Dios, que se haga la voluntad de Dios. La oración más grande y más hermosa la hizo Jesús en Getsemaní. Antes de que comenzara su pasión, antes de que fuera apresado, antes de todo su sufrimiento, le dijo al Padre: Abba, papito. Mira Marcos 14:36, papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El paralelo en Lucas 22 dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la máxima oración que nos enseñó Jesús. Hoy está enfermo alguien, vamos a orar por él. ¿Qué oraremos? ¿Que se sane? ¿Que se le salga el demonio? Hoy está enfermo. Que se haga la voluntad de Dios. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Eso es lo que el Señor enseña. Eso es lo que el Señor enseña. En la prueba vas a conocer a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. En Daniel 3 está la historia de los amigos de Daniel, cuando Nabucodonosor hizo una estatua de oro y ordenaba que se inclinaran ante ellas, pero 3 varones no lo hicieron: Sadrac, Mesac y Abednego. Y el rey los amenazó y les dijo: si no la adoran, van a ser echados en un horno de fuego ardiendo. Y ellos respondieron en Daniel 3, 17 y 18: nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego, y si no, sépase que no serviremos a ningún otro Dios. ¿Te das cuenta? El diablo es el que quiere que llores y que pidas que te saque de la prueba. Pero mira lo que pasa cuando estás en medio de la prueba. Fueron echados ellos al horno y Nabucodonosor vino después a echar un vistazo. Y dice Daniel 3:25 que dijo: yo veo 4 varones que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Es Jesús mismo, hermano, el que está en medio de la prueba. Si tú estás en el hospital, si tienes un hijo en el hospital, es Jesús mismo el que está ahí cuidándolo. Es Jesús, está ahí contigo. ¿Por qué rechazas la prueba? Es Jesús. Jesús. En la prueba está la relación con Dios. En la prueba crece tu relación con Dios. Y es lo que el diablo no quiere. Quiere que te quedes con tu relación a medias. Quiere que te quedes, sí, sin sufrir, pero sin conocer al diablo. Tú cuando estés en prueba, ora como Jesús enseña. No le hagas caso al diablo. Ora: papito, estoy en esta situación. Me duele, tú sabes que me duele, tú me conoces, estoy triste, yo quisiera que mi hijo sanara, yo quisiera no estar en el hospital, yo quisiera recobrar la vista, yo quisiera levantarme de esta silla de ruedas, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la fe a la que Dios quiere llevarnos, esa es la fe que salva. Fe no es creer que Dios hará lo que nosotros queremos. Hay gente que dice: yo tengo fe que va a sanar. Eso no es la fe. La fe que Dios quiere es una confianza total, es una confianza a ciegas. Yo confío que pase lo que pase, así fallezca mi hijo, es lo mejor que le pudo pasar a él y a mí, porque tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y yo confío que hay algo que yo no veo, pero Él sí. Porque nuestros caminos no son sus caminos, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Confía en Dios, no te desesperes.
Porque hoy apenas nos llega una pruebita y andamos buscando quién nos la quite. La prueba viene de Dios y quiere hacer algo contigo. Quiere que pase lo que pasó en el horno de fuego. Él va a estar ahí y te vas a encontrar con Él como nunca te has encontrado. ¿Te das cuenta? Rechazar la prueba no es de Dios. Y mira los pasajes que estamos mencionando, guárdalos. Mateo 16:21. Cuando Jesús le empezó a decir a los discípulos que iba a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, que iba a ser muerto. Entonces Pedro se le ocurre orar por él. Lo toma aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Parece bueno, Pedro, como decíamos ahorita, el diablo hasta parece más bueno que Dios. Le dijo: yo no quiero que sufras, rechaza la prueba, Señor. ¿Y qué dijo Jesús? Mira y grábalo y anota Mateo 16:23. Le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te das cuenta que Satanás es el que te quiere hacer orar así? Que no te acontezca. Oye, tienes cáncer, de ninguna manera, recházalo. Eres hijo de Dios. Cancela esas palabras y tantas otras tonterías que hoy enseña el diablo en las iglesias. Esto es lo que dijo Jesús: quítate de delante de mí, Satanás. Y después remató diciendo lo que es el cristianismo verdadero. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ser cristiano se trata de padecer, de cargar una cruz, no de cancelar la cruz, no de rechazar la cruz, hermano. Date cuenta que el diablo te está engañando. Dice ahí: el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía la hallará. Es decir, todo el que se preocupa más por su vida física que por la espiritual no va a entrar en el reino de Dios. Lo importante es lo espiritual. Y cuando el Señor manda una prueba, lo hace buscando un bien para nosotros, pero un bien espiritual. El Señor nos quiere salvar, el Señor nos quiere llevar al cielo, y a nosotros no nos importa el cielo. Nosotros queremos no sufrir aquí, y el diablo se está aprovechando de eso. Y aquí vamos a comenzar con el último punto de hoy. Nos van a quedar muchos pendientes, pero si Dios quiere, seguiremos hablando del tema la próxima semana. Así que prepara dudas respecto a la oración y respecto a la oración de intercesión. Pero hoy que estamos hablando de pruebas, ¿sabes por qué no oramos como Jesús manda o como debemos? Porque no lo conocemos de verdad. No conocemos cómo actúa. Yo sé que es difícil de aceptar lo que te voy a decir. Yo sé que a partir de mañana vas a escuchar mucha gente contradiciendo esto. Pero por eso lo hago siempre usando la palabra de Dios. Lo más difícil de aceptar es lo que te dije ahorita. Dios es el que manda las pruebas. Eso enseña la Biblia. Tenemos un Dios que tiene control absoluto de todo. Te guste o no te guste, así es. Eso enseña la Biblia. Mateo 10:29 dice que no cae ni un pajarillo a tierra si no es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Nada pasa en este mundo si no es porque Dios lo manda o lo permite. No tenemos un Dios al cual se le escape nada, ni un detalle. Así de grande es nuestro Dios. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son como nada, y Dios hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le pueda decir: ¿qué haces? Isaías 46:9 dice: yo soy Dios, no hay otro Dios ni nada semejante a mí. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esa es la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Sabes qué quiere decir? Que es soberano, que tiene control absoluto de todo, que nada escapa de su mano, tiene control. Aunque a nosotros a veces no nos parezca, aunque nosotros digamos: ¿y dónde está Dios? Está en control, hermano. Nuestro gran Dios. ¿Cómo temerás de cualquier enfermedad? Nuestro Dios puede vaciar los hospitales en un tronar de dedos. Pero si no lo hace, es porque tiene un propósito ahí adentro.
Decir que el diablo es el que envía los males no es un error menor. Es pensar que a Dios se le escapan cosas, o pensar y exaltar al diablo y creer que es del mismo tamaño que Dios, y de ninguna manera. Es darle incluso mucha importancia. Pero el diablo fue creado por Dios y el diablo obedece a nuestro Dios también. Tú lo ves en la Biblia. Hay una historia en la Biblia sobre unos demonios que poseían a un hombre, y cuando Jesús pasó, le rogaron que los dejara entrar en unos cerdos. Es decir, no se pueden mover a placer. Le rogaron y solo se movieron hasta que Jesús les dio permiso. En Lucas 22 también se ve a Jesús que le dice a Simón, a Pedro, le dice: Simón, Satanás os ha pedido para zarandearte como trigo. Tiene que pedir permiso. Y luego, ¿qué le dijo Pedro? Si ves en la Biblia, ¿qué le diría Pedro? ¿Y ya lo ataste, Señor? ¿Ya lo reprendiste? No. Jesús dijo: he rogado por ti, he orado por ti. ¿Y qué oraste? Que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero el diablo tiene que pedir permiso a Dios. ¿Te acuerdas también de Job? Yo creo que has leído Job, cómo el diablo viene y pide permiso. Él no puede tocar a Job sin pedirle permiso a Dios. Dios le da permiso, pero también Dios le dice hasta dónde llegar, y el diablo obedece. Hasta el diablo obedece a Dios. Es decir, Dios tiene propósito siempre, y algunas veces utiliza al mismo diablo como a cualquier otro instrumento para llevar a cabo sus planes. Pero Dios es el autor intelectual de todo lo que sucede en esta vida, de todo lo que sucede en la tierra, bueno y malo. Eso es lo que enseña la Biblia, hermano. Y ese es el Dios que no te han enseñado. Pero no es culpable el que no te ha enseñado. Eres culpable tú porque no has ido a la Biblia. Deuteronomio 32-39. Anota estos versos. Son poquitos. La semana pasada vamos a seguir con este tema. Deuteronomio 32-39. Dice Dios: yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Lamentaciones 3:37 y 38 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y tristemente hoy andan muchos cristianos diciendo que suceden cosas que el Señor no manda, ¿no? Lamentaciones 3:37 y 38 dice: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Te das cuenta? Nuestro Dios tiene control de todo. Segunda de Crónicas 5:8. En Dios está el poder para ayudar o derribar. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Y mira lo que dice Eclesiastés: Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Isaías 19:22. Herirá Jehová a Egipto, los herirá y los sanará. Dios hace todo. Amós 3:6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Te das cuenta? Y hay muchísimos versos más que te digo que vamos a ir viendo con calma. Pero Dios tiene control absoluto de todo. Es grande nuestro Dios. Tiene control hasta del mismo diablo. Cuando vas a Apocalipsis, en Apocalipsis 20, dice que prendió al dragón, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, allá al final del mundo. Mira, andaba desatado el dragón, y aquí hay quien lo ata cada domingo. ¿Cómo se les desata? ¿Nunca te has preguntado? Y después, dice en el 27, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Nadie puede atar lo que él desata, ni desatar lo que él ata. Así es que lo que hacen los domingos, o lo que hacen cuando dizque oran, pues se van a enojar, pero pues son payasadas, hermano.
son payasadas. Nuestro Dios tiene control de todo. Es Dios el que tiene control de enfermedades. Es Dios el que tiene control de la delincuencia organizada. Es Dios quien está detrás de tragedias, hermano. Es Dios quien envía terremotos. Es Dios quien envía inundaciones. Es Dios quien envía enfermedades, cáncer, sida, tumores, pero con un propósito. Es Dios quien te manda la prueba. Dice, anota dice Éxodo 4:11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? ¿Quién hizo al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Y acuérdate lo que dijeron los discípulos. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cómo que quién es este hombre? Es el Dios Todopoderoso. No hay casualidades, no hay coincidencias, no hay balas perdidas. Tenemos un Dios todopoderoso que tiene control de toda enfermedad. Si tú estás en un hospital, es Dios quien te tiene ahí, pero no está enojado. No está enojado. Quiere que pase lo que vimos ahí en el horno de fuego. ¿Has leído el libro de Job? Todo lo que le quitó a Job, cómo lo fue probando y cada vez más. ¿Y sabes cómo termina el libro? ¿Sabes cómo termina? ¿Sabes qué quería hacer Dios? Con Job arrepintiéndose. En Job 42 dice, es que yo hablaba lo que no entendía. Es que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Es que iba a la iglesia. Es que canto en la iglesia. Es que me digo cristiano. Pero ¿sabes por qué te llevó Dios al hospital? Porque quiere que tus ojos lo vean, quiere que te encuentres con Él, quiere abrazarte, quiere hacerte hijo de Dios. Por el amor de Dios, no rechaces la prueba, no rechaces la prueba. Dios está ahí contigo, Jesús está ahí a tu lado, lo vas a sentir como nunca lo has sentido. Deja de escuchar al diablo que te ofrece milagros. Deja de escuchar al diablo. Recibirás un milagro, pero Dios sabe que necesitas un milagro primero, que es hacerte hijo de Él, que es conocerlo, que es encontrarlo, que es ser salvo. No declares, no decretes, no pelees contra la voz de Dios. No pelees contra Dios, contra lo que Él quiere hacer contigo. Son cosas buenas, pensamientos de bien y no de mal, dice Dios, es lo que tengo para todos. Aunque hoy no parezca, Él tiene el control. Él tiene el control. Acepta la voluntad de Dios. Dile, hágase tu voluntad y no la mía. Y por el amor de Dios, pastores, dejen de trabajar para el diablo. Deja de engañar a la gente. Ellos están tristes, ellos están necesitados. Yo esperaría, tú oíste la oración tal vez hace rato que dijo, glóbulos rojos multiplíquense. Yo esperaría que mañana recibiéramos una llamada. Oye, ¿sabes qué? Los glóbulos rojos se multiplicaron. Mañana vamos a escuchar gente y sabes, yo desde ahorita dejo esto en la mesa a los pastores y a las pastoras que escuchamos y que dicen, yo declaro que es sanas, yo declaro, ¿sabes? Yo invito a ellas y a todo pastor que dice que tiene autoridad de declarar y de decretar, yo lo invito a un hospital, lo vaciamos, pastor. Lo vaciamos. ¿Qué tal si declaras y decretas? Yo declaro que todos se sanan. Yo rento cámaras, pastor. Yo llevo la televisión para que veas lo que va a pasar. Son puras mentiras, hermano. ¿Por qué te dejas engañar? Te digo, al que declaró que los glóbulos se multiplican, yo lo invito a mañana ir a tomar exámenes a ver si se multiplicaron. Yo invito a las pastoras que dicen, yo declaro que sanan. Yo las invito a ir con un enfermo a ver si lo levantan. ¿Y sabes qué dice la Biblia? En Deuteronomio 18:22. Si el pastor dice que habla de parte de Dios, pero no se cumple lo que está profetizando, es porque Dios no está hablando de parte de ellos. Primera de Juan 4, ¿sabes qué se nos manda?
probad los espíritus a ver si son de Dios. Y yo te invito que mañana que los escuches, que ellos declaran y decretan sanidad, dile: un pastor lanzó un reto y dijo: yo los llevo al hospital a ver si levantan a alguien. Jesús no nomás hablaba. Jesús le dijo a Lázaro: levántate y sal. Y Lázaro se levantó y anduvo. Yo te reto que esto no sea palabra. Vamos a ver quién habla de parte de Dios. Dios te bendiga, hermano. Y tú que estás en prueba, ora como Dios pide. Dios te bendiga, hermano. Esto es ABC Noticias. Universidad Pedro de